Entonces, amado hermano, dice que iban camino hacia Emaús. Léalo, ¿lo tiene? Dice ahí en el contexto, camino a Emaús. ¿Y qué iban estos dos? Léalo en la casa, ya va a ver todo. Iban derrotados. Y se les puso al lado Jesús. Y escuchando lo que iban hablando, y les pregunta, ¿y de qué hablan? Les dijo, ¿y eres tú el único forastero que no se da cuenta de lo que ha pasado en estos últimos días? ¿Y qué pasó? Le dijo, pues aquel que se decía, que el Jesús, que era justo, dice, ya no le llamaron Señor. Aquel Jesús que decía ser el Hijo de Dios, dice, lo crucificaron y él le había dicho que iba a resucitar al tercer día, y hasta hoy todavía no sabemos nada de él. Y les empezó a hablar y les dice, desde Moisés les empezó a hablar la palabra, para recordarles que él mismo les había dicho todo eso que les estaba recordando. Y todavía no se les abría los ojos, hermano. Como muchos cristianos, les da la palabra, hermano, levántese, mire, el Señor dice que lo va a restaurar, el Señor lo va a sanar, y no les entra nada. Recorrieron 12 kilómetros, porque esa es la distancia de Emaús, de Jerusalén a Emaús. Y cuando llegó a la aldea de ellos, él quería irse, seguir el camino. Y le dijeron, no, quédate con nosotros, ya es muy tarde. Porque ya eran como las 6 de la tarde del domingo. Y dice que Jesús se quedó con ellos y se sentó a la mesa y partió el pan. Y cuando partió el pan, le dio. Y cuando comieron, se les abrieron los ojos y vieron que era Jesús el que había caminado con ellos 12 kilómetros y no lo habían reconocido. ¿Sabe que hay cosas que las va a reconocer a usted? Hasta que verdaderamente deje que la palabra le abra los ojos y los sentidos espirituales. Pero si no, va a seguir siendo un ciego espiritual. Jesús, recuerde que es el pan de vida. Hasta que les dio el pan, ellos, los ojos se les fueron abiertos y lo vieron y dijeron, wow, ahora entendemos que cada vez que nos decía las palabras en el camino, nuestro corazón ardía como fuego. Aleluya, ellos sentían eso. Había algo que a ellos les decía que ese que venía hablando con ellos era alguien importante, pero no lo podían ver porque estaban ciegos hasta que comieron el pan. ¿Y sabe qué hicieron? Se levantaron inmediatamente, no les importó, y era de noche, y regresaron a Jerusalén a contarle a los hermanos que habían visto al Señor. Lo mismo que hubiera hecho un cristiano, contándole a la gente de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora no queremos ni hablar ni con el familiar de que Cristo puede perdonar, ¿no? Esos discípulos regresaron 12 kilómetros para ir a decirle a los discípulos que lo habían visto. Jesús resucitó.